UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso, ya en el mes de julio. Ya partimos en julio, estamos a 3 de julio, a un día de que se entregue, digamos, el texto constitucional mañana lunes. Estamos aquí con el gran Nico. ¿Cómo estás, Nico? Salvador, muy bien. Aquí, bueno, por supuesto que expectante de estos eventos. Yo creo que están pasando tantas cosas, han pasado tantas cosas los últimos 2 años, 3 años en Chile, que yo creo que es un momento bien, bien importante y que en el fondo exige que todos estemos muy atentos y tomando decisiones, ¿cierto?, desde el punto de vista individual, colectivo, ¿cierto?, social también, informadas. No creer las mentiras que hay, sino que basarse en el propio criterio y leyendo el texto, que es lo fundamental. Así que invitación a todo el mundo a que lo haga con el texto terminado para evitar confusiones. Muchas gracias, Nico. Oye, bueno, recordarle a nuestros auditores y las personas que nos están mirando que nos pueden encontrar en nuestra página www.sabiasalud.cl, y ahí en un clic, digamos, va a poder recibir, digamos, toda la atención correspondiente a los servicios psicológicos de psiquiatría, kinesiología y nutrición y educación diferencial que tenemos en el centro, y que contamos con FONASA hoy en día con esta herramienta. Así que pueden consultar, digamos, al centro www.sabiasalud.cl. Luego les voy a dar las otras redes sociales en el segundo bloque. Bueno, ¿qué tenemos para hoy día, Nico? Hoy día tenemos un tema, tengo una propuesta de tema, que es hablar del desarrollo de la sexualidad, tanto como construcción cultural, como también, digamos, sus aspectos fisiológicos, biológicos. Eh, Podemos transitar un poco por lo que significa el desarrollo de la sexualidad, los aspectos culturales que esto impactan, en un tema, Nico, y abriendo al tiro nomás el fuego, que revierte bastante complicación y complejidad, que son dos cosas distintas, a la hora de abordar. ¿Ah? Y digo eh, complejidad porque la sexualidad no es una construcción netamente, digamos, biológica, sino que la sexualidad también es una construcción cultural, que implica una serie de pensamientos, creencias, deseos, emociones, valores, roles, relaciones interpersonales. O sea, la sexualidad es un tema tremendamente complejo y complicado, o lo hemos hecho complicado, porque la naturalización de la conversación respecto a la sexualidad eh, en, en nuestro terruño, en Chile, es bastante difícil. ¿Ah? Y aquí hay un aspecto que yo diría que es una dificultad, digamos, a la hora de abordar la sexualidad, que está muy lleno de mitos y prejuicios, y lo digo responsablemente, que a veces son de carácter religioso. Y nosotros nos vamos a parar desde el punto de vista de la disciplina, de la ciencia, también tomando en cuenta y respetando también la religión y la cultura. Entonces, se ha hecho complicado porque fíjate, Nico, que todavía no podemos tener en muchos espacios eh, eh, culturales, escolares, por ejemplo, el poder naturalizar una conversación acerca de la sexualidad, po. Sin ir más lejos, cuando a mí me enseñaron sexualidad, en verdad me enseñaron biología, me enseñaron las partes del cuerpo humano, pero no lo que implicaba, digamos, el impacto, digamos, en la sexualidad en el desarrollo adolescente. ¿Qué piensas tú, Nico, para no extenderme, porque para no ir mal? Mira, yo creo que el ejemplo que estás dando tú sobre el momento quizás inicial en que uno se enfrenta como individuo, digamos, en desarrollo, a la pregunta sobre el sexo, a la pregunta sobre la sexualidad, es bien interesante, es bien decidor, ¿ya? Y por supuesto que varía en distintos contextos, distintas culturas. Es un asunto que depende de la familia, depende de los valores, depende, hablando solamente de los aspectos psicológicos, ¿ah? O sea, depende, digamos, de una serie de la religión, la influencia sociocultural en general, donde, claro, tenemos culturas como, por ejemplo, las culturas occidentales o, digamos, de raigambre judeo-cristiana, etcétera, donde hay una determinada visión
sobre el cuerpo, sobre, digamos, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con el cuerpo. Y esto es bien interesante, ¿ya? Eso por un lado, porque la pregunta, en el fondo, ¿cuándo nos hacemos esa pregunta? Muchas veces uno se enfrenta a eso porque los padres lo plantean espontáneamente. Yo personalmente no tengo acá a la mano ninguna estadística que pueda decir a qué edad, digamos, la niña adolescente se enfrenta por primera vez en serio a, digamos, a esa pregunta, se la plantea y la conversa con alguien, ¿ya? Pero estoy muy seguro de que en gran medida eso ocurre con sus propios pares, ¿cierto? En los colegios, ¿ya? Inclusive mucho antes que en la casa. ¿Por qué? Porque en la casa que los papás, una vez yo pregunté y no me quisieron conversar, o no me quedó claro lo que dijeron y después no lo hablé nunca más con ellos. Esa es una respuesta típica, es una respuesta básicamente promedio que por lo menos en mi pasantía años atrás, digamos, en lo que es psiquiatría infanto-juvenil, eso me tocó mucho verlo, justamente cuando tratábamos de enfrentar este tema. Entonces ahí tenemos un factor, ¿cierto? Lo que tú mencionas es re importante. La pregunta es ¿cuándo, cómo enfrentar lo complicado de hablar de sexo con niños, niñas y adolescentes? Antes que te vayas para el otro punto, para que profundicemos en este punto y después sé que tenéis la idea ahí para que sigamos profundizando. Fíjate que esto es un tema tremendamente sensible porque cuando nosotros no hablamos de sexualidad, y acá ya lo estamos enfocando ya en aspectos de crianza, queda este espacio para que esa información sea llenada o por los grupos de pares o por la información distorsionada que yo puedo obtener, digamos, en el Internet. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que fíjate que hay una estadística de la Policía de Investigaciones que señala que el 70% de los niños que estudian con Internet, o sea, acceden a Internet, acceden a pornografía. Entonces, imagínate que la pornografía y la exposición a pornografía, cuando yo no tengo educación sexual y no he educado, digamos, al respecto, se ofrece o se expone como un factor de riesgo después para la sexualidad de los niños y las niñas y en los adolescentes. Por lo tanto, el no hablar del tema de la sexualidad, inclusive es negligente desde el punto de vista parental, porque se deja un espacio a que se llene con mucho riesgo. Entonces, seguramente tú en pediatría te encontraste, digamos, con este tipo de situaciones, ¿no? Claro, o sea, yo pienso más que nada en lo que es psiquiatría infanto-juvenil y el tema, digamos, bastante difícil de manejar, digamos, de niños, niñas y adolescentes que por determinadas razones o contextos se han visto expuestos a una imagen de sexualidad perversa, ¿ya? Y ese asunto creo yo que es sumamente delicado y básicamente está mostrando algo que costó cualquier cantidad, digamos, entender. O sea, a nosotros, al ser humano, nos costó entender mucho una cuestión, ¿ya? Imagínate, los primeros estudios, porque nosotros por lo general hablamos de sexo y nos referimos un poco, digamos, al término, a términos, digamos, psicológicos, que son básicamente de la época de Freud, ¿cierto? Nosotros vemos a Freud básicamente como un hito fundamental dentro de lo que es la idea de la sexualidad o de la psicosexualidad. Pero en el fondo, muchas de las observaciones de Freud son básicamente observaciones sociológicas, ¿ya? Muchas veces más que psicológicas inclusive, ¿ya? Y en realidad lo que ocurre, digamos, y que le da más fuerza al estudio, a las aproximaciones científicas, digamos, sobre la sexualidad, o sea, observación que sea clara. Eso ocurre muy posteriormente, no llevamos ni siquiera 100 años. No sé si tú te acuerdas de una película que se hizo bastante conocida, que es Kinsey, la película Kinsey, donde aparece Liam Neeson, ¿ya? Y que en el fondo en esa película hace referencia de un personaje que es fundamental justamente en la historia, digamos, de la sexualidad, ¿ya? Y que es, digamos, este investigador que se dedicó a estudiar la sexualidad por primera vez en términos estrictamente científicos, ¿ya? Es el tipo que inventó la famosa escala de Kinsey, no sé si te acuerdas, o sea, trabaja una aproximación científica, ¿ya? Estudios, mira, y esto es lo que yo quiero decir, para ser bien breve, o sea, ¿cuál es la conclusión fundamental de este tipo y de todo el equipo de trabajo con el que estuvo, ¿ya? Y que existe una separación fundamental
entre lo que la gente percibe que hace, ¿cierto? Y lo que realmente hace. Es decir, lo que la gente habla sobre el sexo, lo que piensa sobre el sexo, lo que supone que es el sexo que tiene que ser o no, ¿cierto? Versus lo que realmente están haciendo. Hay una discrepancia, una discrepancia súper grande. Entre mayor discrepancia, mayor es la insatisfacción. Exacto. Y justamente en ese punto es donde emergen los estudios posteriores y que dan un poco base a lo que tanto tú como psicólogo y yo como psiquiatra estudiamos posteriormente, nos que fuimos educados, que son justo todos los demás aspectos que influyen en esta discrepancia. ¿Ya? Correcto. O sea, todo lo que hablamos, los aspectos psicológicos, los estímulos externos, el tema de la imagen, los estímulos internos, digamos, todo lo que pasa con las hormonas, sobre todo en la adolescencia, las distintas sensaciones, digamos, al estar con una persona del mismo sexo, del sexo opuesto, o de todo lo que hay entre medio, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Cómo nos relacionamos con nuestras fantasías sexuales, cómo nos relacionamos con todos estos factores. Entonces, ese tipo de discrepancias en ese espacio, que es un espacio que se abre, ¿ya? Es donde tiene sentido la orientación, ¿ya? Y que la orientación sea, en ese caso, una orientación hacia personas que ya cuentan con experiencia, es decir, ya sea el primero, ojalá fuese así, los padres, profesores, antes que los pares, ¿ya? Sobre todo hablando en términos, digamos, de lo que es la sexualidad infanto-juvenil, ¿ya? Y es ahí donde existen quizás las mayores falencias, porque la desinformación, como conversamos al comienzo del bloque, digamos, todo lo demás afecta mucho. Dame un segundito. Con respecto a este punto, y no sé cómo estamos de tiempo para seguir hablando, es súper importante esto que tú acabas de decir, porque está hablando de la forma o el momento cuando hablamos de sexualidad, ¿ya? Entonces, yo siento que de forma súper responsable, la naturalización de la conversación de la sexualidad y de los aspectos afectivos, de desarrollo de roles que ello implica, es algo que podría ser mucho más natural en la familia chilena. Yo, Nico, yo no recibí educación sexual, no obstante, igual una forma de recibir educación sexual es muchas veces las formas de vinculación que nosotros vemos alrededor nuestro, o sea, de alguna forma el sentido y los significados que nosotros le damos a la sexualidad son transmitidos por otros, ¿verdad? Y muchas veces no se alude directamente, pero sí en la acción, en la forma de entregar el cariño, etcétera, etcétera, también hay un significado súper como potente. Entonces, fíjate que para hablar de sexualidad, lo más importante es entender, y sobre todo los padres, que son un modelo. Es súper importante que a la hora de hablar de la sexualidad, o muchas veces los niños se acercan a los papás a hablar de sexualidad y les cuentan, por ejemplo, un rito de iniciación sexual. Y muchas veces los padres se asustan, es obvio que se asustan y los retan. Y cuando se asustan y los retan, uno, se debilita el vínculo y la posibilidad de que se vuelva a abrir ese espacio de intimidad. Y por otro lado, con ese reto estamos dando un mensaje también, pues, de que la sexualidad es mala o que hay algo malo, oculto, no sé. Entonces, las formas que nosotros tenemos de reaccionar y también mandan un mensaje. Entonces, de alguna forma, también es súper importante tener un lenguaje súper como sencillo para explicar y que sea fluido y que sea, y con esto voy a finalizar, con las palabras que corresponden. ¿Ah? Y después en el próximo bloque podemos abordar algunos de estos aspectos. Pero nos vamos ahora, estamos en el bloque de cierre de este bloque. Nico. Nos vamos entonces con un temita, ¿no? Entonces, correcto, tirémonos con los enanitos verdes y el extraño de pelo largo y continuamos en el segundo bloque. Volvemos entonces con el segundo bloque de Activamente 103.5 Radio Universidad Católica de Valparaíso. Como siempre, Salvador Arredondo, psicólogo, director de Sabia Salud, y quien habla acá, Nicolás Soto, psiquiatra del mismo centro. Estamos conversando esta vez sobre sexo, sobre sexualidad, ya sobre desarrollo psicosexual. En el primer bloque conversamos bastante, digamos, sobre
ciertas aproximaciones generales sobre cómo hablar sobre un tema que es, primero, complejo, con muchos factores, ¿cierto? Y que a la vez es complicado, ¿ya? Que no es lo mismo, ¿ya? Y yo creo que justamente desde lo complejo tratamos de aproximarnos porque nos damos cuenta también que al hablar de sexualidad no podemos tomar cada factor, por muchos factores que sean, es bien difícil tomarlos por separado, están interconectados unos con otros. Nuestras representaciones mentales, nuestras ideas, nuestros valores están interconectados con nuestro desarrollo, con el desarrollo de nuestro cuerpo, con las ideas que tuvimos cuando nos fuimos desarrollando, experimentando y mostrando nuestros caracteres sexuales secundarios durante la adolescencia, cuando nos fuimos influenciando cada vez más por las hormonas, y eso nos dio, a cada persona nos pegó de forma diferente, ¿cierto? Y cómo esto se fue decantando en lo que nosotros, o sea, en nuestros cuerpos y en nuestras vidas, cómo se fue decantando en lo que nosotros hoy día tenemos como una definición de lo que somos, porque hablemos así también, o sea, la sexualidad en gran medida es uno de los factores que definen a la persona, ¿ya? Independiente si uno se define, digamos, desde el punto de vista del sexo, desde el punto de vista del género, desde el punto de vista, digamos, de la orientación sexual, ¿ya? Que son distintos, todas estas cosas son, digamos, todos estos conceptos son conceptos diferentes, ¿ya? Pero aún así están todos, digamos, gravitando en torno al tema, a la problemática o a la naturaleza misma del sexo, ¿ya? Y eso significa de que es un aspecto demasiado importante, y quizás aquello que en el fondo defina la vida misma, como dicen algunos. O sea, es así de importante. Tiene que ver con definición y tiene que ver también con función. Y mientras antes vayamos entendiendo, ¿cierto? Pero entendiendo en forma adecuada a nuestro desarrollo y a nuestra capacidad de comprenderlo, ¿cierto? Mientras más adecuados estemos a ese ritmo, digamos, de desarrollo y de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a tener mayores posibilidades de tener una sexualidad plena, una sexualidad que nos permita conocernos, aceptarnos a nosotros mismos, aceptar nuestras inclinaciones, aceptar nuestro cuerpo, ¿cierto? Aceptar nuestras emociones, aceptar nuestros deseos, digamos, o nuestro libido, nuestra forma de querer relacionarnos con los demás, o de no relacionarnos. El sexo nos da espacio para todas esas cosas, y nos lleva de plano también justamente al tema de la función, o sea, la función del sexo, ¿no? Porque también desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista más que nada colectivo, hay estructuras, digamos, sociales que dicen, el sexo es más que nada procreación, ¿cierto? El sexo es más que nada, la base, digamos, de la institución matrimonial, etc. Claro, son unas creencias más religiosas. Y con eso dejáis de lado todas las cosas, con eso termino, dejamos de lado todas las cosas que en el fondo hoy día están básicamente demostradas científicamente. Y eso es algo que es muy importante decirlo, porque yo creo que la ciencia debería tener un lugar mucho mayor en todos los aspectos de la realidad, ¿ya? Es decir, nosotros sabemos hoy día de que el sexo sirve para disminuir el estrés, sirve para que nosotros tengamos cada vez mejores relaciones interpersonales, no solamente con la persona con la que practicamos sexo, seamos nosotros mismos, ¿cierto? A través, por ejemplo, de la masturbación, el autoconocimiento, sino que también a través, digamos, de conocer a los demás, sino que también a terceras personas, mejora nuestras competencias sociales, digamos, el sexo. ¿Te das cuenta? O sea, y nos ayuda también a expresar, nos hace mejores para expresar emociones nobles para con el otro, nos ayuda a expresar amor. Pueden sonar como algo obvio, pero en realidad no es así. O sea, más que, digamos, la procreación, más que lo meramente biológico, tenemos, digamos, que aumentan los lazos sociales, mantener relaciones saludables, es una cuestión que también nos ayuda desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista, digamos, de la salud de nuestro corazón, etc. O sea, es algo mucho más amplio. Es algo bastante beneficioso como lo estás planteando, parte como de nuestro bienestar. Y mira, déjame hacer como un cambio para atrás, porque precisamente esta expresión que tú estás realizando tiene que ver con esta dimensión de una sexualidad saludable o una sexualidad sana, una sexualidad que permite, digamos, el poder descubrirse a sí mismo, ¿ah? Y este descubrimiento de uno mismo también tiene que ser ayudado por personas que cuiden, digamos, descubrir. Y creo que al mismo tiempo, en este descubrimiento,
de la sexualidad, poder ligarlo a lo afectivo, a esto que es vincular, esto que estás diciendo tú, que es vincular, que eh, relacional, es súper importante. Y también es importante también ligarlo a ciertos valores, pero valores que sean prosociales, me explico, no sé, sea valores que contribuyan a una comunidad de bienestar más que a una comunidad de la exclusión o del maltrato. Entonces, formar valores ligados al comportamiento sexual es súper importante, es muy importante. Y esto implica que la dimensión de la sexualidad implica un vínculo y una relación con un otro o con nosotros mismos, pero yo siento que tiene que ser como orientado hacia los bien tratantes, ¿ah? Hacia hacia los bien tratantes. Yo no digo que no hayan otras experiencias que puedan ser acordadas por adultos, ¿ya? Porque el límite lo ponen, digamos, los adultos, la conciencia, digamos, que uno tiene en la sexualidad, ¿ah? Y yo creo que ese es el límite, pero al mismo tiempo, creo que los papás o los cuidadores también podríamos, en esta cultura, también poder educar la voluntad y el impulso sexual. Porque a veces, bueno, esto te lo digo más como mirando aquello que es más oscuro, que muchas veces cuando no logramos como regular nuestro impulso, hay una sexualidad muchas veces que se ve desbordada o una sexualidad de riesgo, diríamos. Entonces, eh, yo quisiera, digamos, señalar que, fíjate que dentro del desarrollo de la sexualidad, y pensando, digamos, orientado esto a los adolescentes, los niños, a los papás que nos pueden estar escuchando, y sobre todo a los papás, que de alguna forma las preguntas acerca del origen, por ejemplo, de los bebés, parte entre los 3 y los 6 años. Entonces, y ya en esta edad, espontáneamente, surgen juegos sexuales y al mismo tiempo también el autoerotismo. Y el autoerotismo está presente durante toda nuestra trayectoria vital. Pero culturalmente hemos negado esto. Entonces, hay papás que los niños se tocan y se asustan los papás. Claro. Y es súper normal que los niños se autoexploren. ¿Ah? Lo importante es el mensaje que uno da cuando descubre esto, porque como decía anteriormente, la primera reacción impacta mucho. Entre los 3 y los 6 años es la edad que también los niños que tienen curiosidad por mirar o mostrar sus partes, andan ahí desnudos, ¿te fijas? Entonces, es súper importante, digamos, educar esta fase del desarrollo o tener información, como dices tú, que sea válida y que sea respaldada también por estudios. O sea, no es que queríamos dejar fuera las religiones o otro tipo de disciplinas, pero realmente hay mucha literatura, hay mucho estudio respecto a esto y muchas veces una mala intervención en una edad temprana o la ausencia de información puede marcar, digamos, la trayectoria vital de una persona, digamos, durante toda su vida. ¿Cómo lo ves, querido? Sí, mira, la verdad que no hay mucha claridad en algo que tú mencionas y que tiene que ver con cuáles son los factores, en el fondo, los ambientales que puedan influir en un desarrollo, siempre hablando en este caso del desarrollo normal, ¿ya? Entendiendo yo como parte del desarrollo normal, digamos, el tema, digamos, no solo del sexo, sino que del género y de la orientación sexual, ¿ya? Si hablamos de lo que es la variabilidad normal, nosotros sabemos hoy en día de que respecto a la orientación sexual, es decir, digamos, hacia qué tipo de persona nos sentimos atraídos o no, ¿cierto? Correcto. Entonces vamos a tener personas que se pueden considerar como, entre comillas, digamos, sexuales, ¿cierto? Ya sea heterosexuales, bisexuales, homosexuales, pansexuales, hay varias definiciones, ¿cierto? De esta forma. Pero también hay personas que no muestran interés alguno y que se pueden considerar, entre comillas, como asexuales. ¿Te fijas? O
sea, ahí todo ese tipo de variantes en el fondo no están necesariamente relacionadas con eventos específicos, con traumas específicos o con determinados valores, sino que muchas veces, y eso es algo que dicen los estudios en el fondo están relacionados con tantas cosas, es tan multifactorial que es muy difícil decir esto se relaciona con esto. Y ahí vamos de vuelta, digamos, a este concepto que tú mencionas al comienzo del programa, Salvador, que es el de la complejidad. O sea, efectivamente es una cuestión muy amplia. La última palabra, y esto es importante, porque la última palabra, digamos, sobre el sexo básicamente no existe. Y no existe porque cada persona necesita partir desde su autoconocimiento para ello. Y ese autoconocimiento precisamente parte en estadios muy tempranos, cuando nosotros como niños, niñas, digamos, muy pequeños, nos damos cuenta que nuestro cuerpo se diferencia, ¿cierto? Ahí hablamos desde el sexo. Físicamente es diferente. Hay individuos que se ven de una forma y otros que se ven de otra. Eso es una verdad constatable directamente por nuestros sentidos. Y es ahí donde comienza la autoexploración. La autoexploración es fundamental. Entender quiénes somos, cuáles son nuestros límites y los límites de nuestra forma, de nuestra fisionomía, de nuestra anatomía. ¿Ya? Por eso de que, claro, el tema de la masturbación infantil, por ejemplo, es algo que era un tema tabú, fue uno de los temas, digamos, fundamentales, digamos, del pensamiento victoriano, justamente, digamos, el evitar de que el niño, digamos, se tocara, ¿ya? Y relacionarlo con una serie de cosas. Antiguamente se pensaba inclusive que la masturbación tú te podías quedar ciego, o sea, de verdad, ese tipo de producía creencias. enflaquecimiento, también decían, o inclusive hasta la muerte. Sí, exactamente. Ese es el pensamiento que tú decís, victoriano. Entonces, es interesante porque aquí, los scouts, el pensamiento de los scouts es contra el ocio y contra la masturbación. ¿cachai? Entonces, Imagínate, o sea, esto, digamos, se fíjate dice que lo formuló Baden-Powell, pero no sé. pero fíjate en algo, mira, que es bien interesante porque la sexualidad o la experiencia de la sexualidad o la vivencia de la sexualidad está arquitecturada o está muy influenciada por el plano de lo social. Entonces, la sexualidad se ha construido desde ciertos discursos también, o sea, el discurso religioso, el discurso biológico también, que a veces salía con el discurso religioso, y el discurso moral jurídico, han dicho mucho de esto durante mucho tiempo. Entonces, muchas veces las creencias que hemos tenido de la sexualidad eh, han dominado discursos que tienen que ver con grupos de poder, pues, ¿ah? Foucault sería bien amigo de nosotros. Bueno, en verdad esas ideas son de Foucault, pero es algo que es evidente porque lo hemos vivido. Entonces, creo que es súper importante hablar de este tema, Nico. Es súper importante hablar de esto que tiene que ver con los mitos y verdades acerca de la sexualidad. Entonces, por ejemplo, en el tema de la masturbación, había muchos mitos acerca de la masturbación. Estos que tú acabas de señalar, pues, entonces, de alguna forma, hay como un cierto mensaje respecto de la vivencia de la sexualidad que es negativo, o que es oscuro, o que es algo malo, o que la vivencia tiene que ser como oculta, restringida, qué sé yo, como que de alguna forma hay un ordenamiento cultural que es capaz, digamos, de ciertos valores o en ciertos lugares de meterse, digamos, en la intimidad de tu alcoba y decirte cómo tú tenés que vivir la experiencia de la sexualidad. Entonces, y más encima, si tú no lo hablas, y más encima, si no lo habláis, o sea, ya queda la sexualidad en el lugar de los más oscuros, digamos, secretos. Y ahí está el tema, y ahí está nuevamente el tema de la función del sexo, porque lo que se puede catalogar como funcional o disfuncional depende muy grandemente de los factores socioculturales. Porque ahí es la cultura, por ejemplo, la cultura, digamos, del siglo XIX, o la cultura, digamos, victoriana, o digamos, hiperconservadora, y que da cabida después a las primeras formulaciones de Freud también, que es ese tipo de cultura mega conservadora, ¿no? Donde la familia, digamos, es el centro fundamental y cualquier otra actividad desde el punto de vista sexual, ¿cierto? Que salga un poco del pensamiento reproductivo, es algo que no está cumpliendo la función que se supone o que se le asigna al sexo que debe tener. Por eso que se consideraba la masturbación como disfuncional.
Por eso es que se consideraba la homosexualidad como disfuncional e inclusive patológica. De la misma manera la masturbación se considera patológica. Hoy día sabemos que no es así. ¿Ya? Como toda actividad, cualquier actividad que ocurra de manera compulsiva, ¿cierto? Ya no está hablando de que el problema sea la actividad en sí, sino que el núcleo compulsivo, ¿cierto? Entonces uno puede tener, por ejemplo, una compulsión hacia determinadas conductas sexuales, pero también podría tenerla hacia conductas del juego, o etcétera, ¿ya? Entonces el problema, insisto, no va por ahí, porque en sí, la sexualidad y la masturbación, por ejemplo, y otro tipo de, digamos, y todas las, digamos, las variantes que existen, en el fondo tienen que estar determinadas por la funcionalidad a nivel de individuo primero, ¿ya? Y no a nivel tan macro, ¿ya? Hay que tratar de aterrizarlo porque todos tenemos experiencias diferentes, unas experiencias de desarrollo diferentes, a nivel biológico, a nivel, digamos, de familiar, etcétera. Todos los seres humanos somos distintos y si no nos exploramos a nosotros mismos y más adelante, si no nos exploramos en forma segura, en forma, digamos, de cuidado también hacia uno mismo y hacia el otro con quien uno se explora, ahí básicamente nos estamos exponiendo a justamente tener una visión quizá errónea, incompleta, inclusive muy mal guiada, perversa de nosotros mismos y de los demás. Así es. Por ahí va. Bueno, Hoy nos vamos a una pausita, ¿no? Y volvemos en el tercer y último bloque. aquí estamos con el tercer bloque de Activamente en la radio Universidad Católica de Valparaíso, en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Estamos hablando del desarrollo de la sexualidad con Nico, pero antes, siguiendo en el tema, nos pueden visitar en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, @sabiasalud, en nuestro Facebook, @CTI Sabia Salud, y en nuestra página web www.sabiasalud.cl, y tenemos una oferta de psicólogos, psiquiatras, educador diferencial, coach, nutrición y kinesiología. Entonces, hagan un clic, visítenos, y tenemos FONASA, ¿ya? Contamos con la herramienta de FONASA y contamos con una plataforma oficial del Ministerio de Salud. ¿Ah? Somos un centro pionero, digamos, en este tipo de plataforma para hacer atención a distancia a través de la telepsicología. ¿Ah? Somos de los primeros centros que tenemos acá en la región dicho dispositivo. Dicho esto, bueno, estamos en el desarrollo sexual y fíjate, te voy a dar un dato, Nico, a propósito del desarrollo sexual. Ojalá que muchos cuidadores o personas no estén escuchando, y fíjate que el desarrollo sexual parte en el periodo prenatal, y fíjate que al cuarto mes de gestación ya empiezan los órganos sexuales a empezar, digamos, a estar desarrollados, pero fíjate lo que ocurre. Al quinto mes de gestación, el, el bebé puede mostrar respuestas reflejas de erección y lubricación en la etapa prenatal. Es impresionante. Yo cuando encontré este dato, digamos, que me pareció increíble. ¿Ah? Pensé que era muy posterior, y entonces desde ya nuestro periodo más primigenio, más primitivo, ya el desarrollo sexual y la respuesta sexual empieza, digamos, a ser parte refleja de nuestro organismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que de alguna forma el desarrollo sexual humano va de la mano también del desarrollo cognitivo, de las creencias, de lo que vamos pensando, del desarrollo del pensamiento, al mismo tiempo del desarrollo de los afectos y de las emociones, y el desarrollo, bueno, de carácter, digamos, neurológico y corporal. Entonces, nos vamos desarrollando, primero desde un cuerpo, y este cuerpo, en la medida que empieza a ser más consciente, vamos a decir, entre los 3 y los 6 años de edad, ya empezamos nosotros a reconocer ciertas emociones básicas, y empezamos a identificar ciertas sensaciones de carácter sexual, que son vagas, cosquillitas, que son autopercibidas como súper placenteras, ¿ya? Y ahí es cuando los niños entre los 13 años se empiezan a tocar. Y aquí vienen las consultas al pediatra. Tú eres el pediatra, yo te voy a consultar. Tú eres el pediatra, Nico, ahora, yo te consulto. Nico, mi hijo se está tocando y estoy asustado. ¿Es normal que un niño se toque a los 3, 4 años?
Bueno, caballero, déjeme decirle que muy probablemente usted hizo exactamente lo mismo a la misma edad. Eso es parte de las conductas que nosotros consideramos como normales. Es decir, nosotros en distintas etapas de desarrollo tenemos más interés en determinados objetos externos del mundo y en determinadas partes de nuestro cuerpo también. ¿Ya? Y esto es algo que se ha estudiado desde hace mucho tiempo y que dice relación con los primeros pensamientos de lo que es la psicología moderna, ¿ya? Y que tiene que ver con establecer una relación entre el desarrollo del cuerpo y luego de la sexualidad, ¿cierto? Con el desarrollo psicológico. Es decir, Muy bien. cuando nosotros estamos recién nacidos, la manera más sencilla de aproximarnos al mundo es a través de la boca, de comer, de alimentarnos, de succionar, ¿cierto? Y posteriormente va a ser a través de nuestra relación con el primer esfínter que nosotros somos capaces de controlar, que es el esfínter anal. Después pasamos un periodo bien largo donde estamos justamente aprendiendo a regular eso, hasta que llegamos a este periodo que es aquel por el que usted me consulta, que es justamente el niño de 3 años. Entre 3 y los 6 años ocurre justamente este cambio en el cual ya el esfínter anal, por ejemplo, ya está controlado. Usualmente puede demorar un poco más, a veces puede ocurrir un poco antes, ¿ya? Tampoco hay gente que se van a gloria y que no, miren, mi hijo controla esfínteres, digamos, a los 8 meses. Eso en el fondo no es lo habitual y no tiene, tampoco es bueno saltarse etapas, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos digamos, de la autoexploración, es total y absolutamente normal, ¿ya? Y Mira, aquellas cosas que a uno debieran quizás llamar la atención tienen que ver con las fijaciones, ¿ya? Tiene que ver con las conductas reiterativas y además con con lo compulsivo. con estrés, Ya, por mira, ejemplo, o con otro tipo de signos que nos señalen de que a lo mejor no es solamente eso, sino que hay otras mira, te cosas. voy a hacer una pregunta, pero para más ratito, respecto de aquellas conductas que son problemáticas en la esfera de la sexualidad, ¿ya? Para que tengamos, digamos, y los papás puedan chequear. Pero mira, voy a seguir. Vimos entre los 3 y los 6, vamos a los 7 y a los 12. ¿Qué es lo que se espera, digamos? Los juegos sexuales son esperables entre niños conocidos y también de otro tipo de juegos. Y empieza como este juego del rol, ¿ah? Este juego que de alguna forma empieza en el juego, empieza a incorporar la cultura. Hay muchos sentimientos de alegría y curiosidad entre los 7 y los 12 años y aparece la masturbación como conducta, pero aparece la masturbación como una conducta, pero que se da en la esfera de la privacidad. Y inclusive los niños y las niñas pueden empezar a experimentar ciertos sentimientos románticos, ¿ah? Hacia sus pares, eh, entre los 7 y los 12 años. ¿Qué es lo que ha hecho la cultura? Como negar como que hay un desarrollo sexual erótico en los niños y las niñas. Esto ya lo decía Freud con gran escándalo, pero los estudios posteriores, digamos, ya en esta época, en este ciclo, ya lo indican. O sea, de alguna forma, la vehiculización y la incorporación de la cultura también, digamos, aparece, digamos, en el contacto vincular, relacional, erótico, digamos, con el otro. Eh, entonces, eh, si yo le preguntara a Nico nuevamente, ¿es normal que un niño entre los 7 y los 12 años se masturbe? ¿Es normal o es malo? No, seguiría diciendo básicamente lo mismo, que es una conducta también habitual y normal de autoexploración, ¿ya? Eso creo que es re importante recalcarlo. Muchas veces, digamos, cuesta entenderlo y los padres se preocupan. Es una pregunta inclusive bastante más habitual de lo que uno cree. Por eso la hacemos, porque pareciera que fuera como muy obvio, pero no es tan obvio. Ahora Entonces, bien, yo creo que dale. igual, antes de terminar ese punto, yo creo de que es re importante recalcar lo que mencionamos a propósito de la etapa anterior, que es entre los 3 y los 6 años, ¿ya? Y que en el fondo también se aplica para las etapas posteriores. Y que sobre todo en este periodo que nosotros hablamos como de preadolescencia, entre los 6, los 10, 11, 12 años, ¿ya? Cuando empiezan ya entre los 10, 11, 12 años a aparecer los caracteres sexuales secundarios y caemos ya de plano en lo que es la adolescencia, en la transformación, digamos, hacia la adultez, ¿ya?
en ese periodo, digamos, todavía el ser humano ha estado expuesto a muy pocas experiencias y como tú dices, hay entusiasmo, hay curiosidad, hay alegría, hay deseo, digamos, de Eso, incorporar nuevas experiencias, pero al mismo tiempo, cuando existe un interés a lo mejor exacerbado, ¿ya? Sobre determinadas cosas, como por ejemplo, y tiene que ver con el tema, como tú mencionabas en un bloque anterior, a la exposición, por ejemplo, a la pornografía, digamos, a este culto de la imagen que hay, donde el deseo, en el fondo, que uno va aprendiendo a sentir y a canalizar cuando niño, termina convirtiéndose en algo que dista mucho de lo real, ¿ya? correcto. ¿Ya? En ese caso, nosotros tenemos que estar atentos, porque muchas veces conductas, por ejemplo, hipersexualizadas en niños entre 6 y 12 años, puede ser síntoma de otra cosa. Eso, mira, Por ejemplo, puede ser síntoma, digamos, de exposición a algún tipo de abuso sexual. Y eso es algo que me recuerdo que lo hemos conversado en algún programa anterior. No sé si lo tenemos fresco, ¿te acuerdas? sí, correcto, correcto. Fíjate que, Nico, que es bien interesante lo que estáis señalando, porque, mira, vamos a establecer, digamos, una categoría que tiene que ver con una sexualidad que es saludable en el desarrollo de la sexualidad y una sexualidad que pudiese ser problemática. ¿Ah? Y voy a caracterizarla porque de alguna forma tú lo has señalado. De alguna forma una sexualidad de desarrollo saludable es respetuosa con el otro, es protectora, beneficia y de alguna forma también va a facilitar nuestro desarrollo y nuestra exploración del mundo. Y vamos a decir que es peligrosa cuando es violenta, cuando limita nuestro desarrollo, cuando es dañino y cuando es riesgoso. Entonces, es súper importante lo que tú has dicho, porque de alguna forma eh, los comportamientos sexuales, en su polo vamos a decir que transgresor, de alguna forma es un tipo de comportamiento que va a violar una regla social o va a transgredir un límite interpersonal. Ahí ya tenemos una categoría que yo creo que nos podría servir a la hora de hacer una valoración respecto de de la conducta sexual. O sea, si viola reglas, transgrede límites interpersonales, ya estamos en una conducta que ya es problemática en su polo transgresor. Pero al mismo tiempo, y me gustó escucharte porque tú tenés la categoría ahí como naturalmente, está un polo que es más restrictivo, que significa ciertas conductas que van a restringir nuestro desarrollo de exploración y aprendizaje en torno a la sexualidad. Por ejemplo, un niño que, por ejemplo, empieza a hacer una exposición de sexualidad y le da mucha vergüenza o no quiere hablar del tema y se va para adentro, ese polo restrictivo también podría ser una respuesta problemática en la esfera también de la sexualidad porque algo le puede estar también ocurriendo. Entonces, si tú te Disculpa, fijas, disculpa, mira, y dale, ahí dale, dale. en el mismo punto, solamente para que continúe lo que tú estás diciendo, está el polo opuesto también, que es el exhibicionismo. El Y exhibicionismo. eso también ocurre, ya también en muchos casos en jóvenes, en niños muy chicos también, de 6, 7, 8 años, ahí también puede que haya una conducta que haya que mirarla quizás con mayor detención, ¿ya? Ojo ahí. Correcto, correcto, porque eh, hay de alguna forma ciertas conductas sexuales que ya definimos como algunas que pueden ser saludables y que son esperables. Y que vimos que en el desarrollo del erotismo durante toda nuestra época, digamos, vital, el autoerotismo es parte de la expresión saludable, ¿ya? Al mismo tiempo, eh, hay ciertas prácticas o conductas que pueden ser problemáticas o de carácter ya, digamos, abusivo, cuando, digamos, en la esfera vincular relacional se transgrede el límite interpersonal en una simetría de poder. Eso, digamos, en una simetría de poder, eh, ya, digamos, podríamos estar hablando más de una conducta más de carácter, digamos, abusivo. Ahora, el tema es tan bonito y tan complejo que fíjate que pueden haber conductas problemáticas autocentradas, como tú dijiste, que está la masturbación compulsiva y esta compulsión, pero no es la sexualidad, sino que el núcleo de la compulsión, como decís tú, el problemático. Pero
al mismo tiempo hay conductas problemáticas interpersonales que pueden ser, digamos, de carácter abusivo y otras que no son abusivas, y que me gustaría que en algún momento pudiéramos profundizar en algunos programas, digamos, porque esto da para mucho. Sí. Ahora, Nico, creo que hemos tenido un excelente programa. ¿Qué le podríamos decir a los papás y a las mamás respecto al tema de la sexualidad, o dónde tendríamos que poner el acento o preocupación o ocupación respecto de ciertas conductas que podrían estar indicando una dificultad, digamos, en la esfera de la construcción de una sexualidad, tanto, digamos, en los niños y las niñas, también como en los adultos? ¿Qué piensas tú? ¿Qué podríamos decir? Porque ya estamos casi al cierre. Ya, a ver, tratemos de buscar algunas frases, entre comillas, que sean fundamentales. Yo creo que primero es re importante entender de que el desarrollo sexual es algo que ocurre, digamos, de las etapas más tempranas de nuestra existencia, ¿ya? Y que a medida que nosotros vamos creciendo es importante la autoexploración y también la exploración de los demás, ¿ya? Y cuando hablamos de exploración de los demás es importante saber sobre los límites entre uno y el otro, ¿ya? Y eso significa no solamente una orientación sobre lo que es la sexualidad, sino que también una orientación sobre valores y también sobre, digamos, sobre emociones, ¿ya? Y sobre saber respetar los límites del otro. Ayudar también digamos, al niño, niña, al adolescente a entender que cuando siente interés por su semejante, por gente de su generación, ¿cierto? Cuando son niños y aparecen los primeros intereses románticos o sexuales, digamos, entender, digamos, de que la integridad de sí mismo, los límites del cuerpo son importantes y los límites del cuerpo del otro también, ¿ya? Y eso creo yo que es un límite, una cosa que es fundamental, siempre decirlo y ser majadero, repetirlo. Primera cosa. Segunda cosa es entender de que al hablar de sexo estamos hablando de sexualidad en general, hablamos de sexo, ¿cierto? Como el aspecto físico, como la diferencia entre comillas, macho, hembra, o intersexo, transgénero, o sea, transexual, etcétera, ¿verdad? Y luego el tema de género, que es el sentido más individual. Es importante entender esa diferencia entre sexo, entre género y entre orientación sexual, ya sea como padre, ya sea como joven, niño, niña. Ir aprendiéndolo, digamos, ya, sobre todo desde comienzos de la adolescencia en adelante, cuando uno ya tiene los elementos necesarios como para poder ir haciendo un autoexamen y entender, digamos, como para dónde uno va. Hay muchas cosas que pueden ser opción, pero muchas veces el desarrollo, digamos, sexual y el desarrollo de género no van de la mano, ya no necesariamente van juntos, sobre todo en el caso de distintas sexualidades, ya cuando hablamos sobre todo de lo transgénero, de lo intersexual, etcétera, donde sexo y género no van totalmente de la mano, como si van muchas veces en la población que se define a sí misma como heterosexual. Todo este tipo de variables son muy amplias y en el fondo cada persona tiene su propio desarrollo, es parte de la integridad de cada uno. Informar, correcto. Cuidar a las generaciones más jóvenes sobre su sexualidad y mostrar apertura a esto, y tratar ojalá de limpiarlo lo más posible de valores formulados en la edad del bronce o antes, sino que tratar de centrarlo lo más posible en lo que nosotros realmente sabemos sobre sexualidad, no en las creencias, ¿ya? La realidad ante todo, con la verdad. Eso. Gracias. Bueno, yo voy a finalizar con una frase para cerrar el programa. Dice: las personas más cercanas con quienes se puede hablar sobre sexualidad son quienes de alguna manera renuncian a dicha posibilidad, dejando de esta forma la búsqueda de respuestas de los adolescentes y los niños en los medios de comunicación como revistas, videos, internet y pornografía, que los pueden inducir a respuestas distorsionadas y rápidas que los someten frecuentemente a conductas de riesgo. Doctor Walter Ramírez. Cerramos el programa, Nico, y nos vamos con el tema. Nos vamos entonces con Guns N' Roses Patience. Y muchas gracias por la paciencia también a ustedes, por escucharnos. Y como siempre, el programa lo hacemos Salvador, lo estamos haciendo yo, quien habla acá, y todos los que nos escuchan. Así que hasta la próxima semana con Activamente. UCB Radio presentó Activamente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.